gente durante el confinamiento ha recibido una o varias invitaciones para donar una despensa, apoyar al personal médico o sumarte a alguna causa solidaria con las poblaciones más afectadas o vulnerables ante el COVID. Durante el periodo de confinamiento, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que cambiar su forma de trabajo y adaptarse, movilizándose a través de redes sociales o grupos de chat y desarrollar nuevos esquemas de ayuda virtual. Veamos en contexto. El apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil a grupos vulnerables se ha mantenido pese a la pandemia. Grupos feministas han recurrido a redes sociales para acompañarse, denunciar y ofrecer apoyo emocional y terapéutico a quienes viven situaciones de violencia o enfrentan ansiedad, insomnio u otros malestares generados por el confinamiento. Otros colectivos feministas brindan orientación y apoyo emocional a quienes decidan interrumpir un embarazo. Los activistas y defensores de derechos humanos, además, siguen enfrentando amenazas y riesgos a su seguridad personal. Desde marzo, al menos 3 defensores ambientales y 2 periodistas han sido asesinados. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a garantizar que las personas defensoras y los periodistas cuenten efectivamente con los recursos humanos, materiales y económicos para su adecuada operación. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan solicitó atención inmediata para las comunidades indígenas, señalando que se encuentran en especial vulnerabilidad por la falta histórica de servicios sanitarios y acceso a fuentes de empleo. Lo mismo ocurre con grupos de sexos servidores y otros trabajadores informales que durante la contingencia han dejado de percibir ingresos. Punto y contrapunto. Bueno, pues justo como mencionábamos ahorita y que creo que también va de la mano y en tono de lo que platicamos los otros dos bloques, está siendo complicada la conexión y tratar de comunicarse entre las personas que conforman distintas organizaciones, porque además muchas, como lo decían ustedes, están en distintos lugares y a veces no es tan fácil, sobre todo las que trabajan con comunidades lejanas en las que no hay o señal o acceso a distintos espacios de internet y estas cosas. Ricardo, tú desde Planeación Familiar, ¿cómo estás haciendo para comunicarte con las personas con las que trabajas, con las personas con las que estás en contacto día con día y que esto de estar, digamos, en casa hace muy difícil estar en contacto rápido y resolver problemas que son urgentes en el trabajo que tú haces? Bueno, una de las complicaciones definitivamente ha sido, como ya lo mencionábamos en el anterior bloque, el hecho de que no todas las personas tienen internet, ¿no? Entonces se ha tenido que establecer, por ejemplo, nuevas líneas telefónicas que de repente como que mucha gente ya estaba dejando atrás, pero que siguen siendo fundamentales para una gran cantidad de población. Pero lamentablemente no estamos pudiendo llegar a lugares, por ejemplo, como las escuelas, donde pues acudíamos para brindar servicios de educación integral en sexualidad. No estamos pudiendo llegar, por ejemplo, a los barrios donde se invitaba pues a las mujeres a que accedieran a métodos anticonceptivos y consejería relacionada con su salud sexual. Y todo esto obviamente también tiene las complicaciones de pensar cómo podemos sobrevivir las organizaciones de la sociedad civil en el futuro. Porque hemos visto que desde hace más de un año tenemos un panorama bastante complicado, particularmente desde que el presidente López Obrador, a los pocos meses de haber tomado posesión, dijo que el gobierno federal iba a dejar de financiar a las organizaciones, ¿no? Y esto afectó a muchísimas organizaciones desde que reciben dinero a través del INDESOL, que reciben dinero a través de INMujeres, incluso de la Secretaría de Salud. Entonces, pues muchas opciones. Tenemos definitivamente que reinventar también esa situación de cómo podemos nosotros tener recursos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, pensar en cómo movilizamos recursos de la cooperación internacional, que en el caso de México y otros países de América Latina, al no ser países de renta baja, muchas veces la cooperación ya se había retirado, pero pues esperamos que ante la presentación de estas emergencias que se están dando con la pandemia, pues ojalá que podamos traer de vuelta algo de esos recursos, pero también con la solidaridad de las demás personas, ¿no? O sea, yo veo muchas campañas a través de Donadora y de diferentes plataformas en las que muchas organizaciones están tratando de pedirle a las personas que todavía tienen trabajo y que todavía están en la posibilidad de apoyar, ¿no? Y yo creo que esto es una cultura que desafortunadamente aquí en México no está muy desarrollada, pero que ojalá que esto nos sirva para decir que, por ejemplo, que las organizaciones puedan apoyar a sus pares, ¿no? Y esto lo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de la Red de Jóvenes Positivos, que acaba de
fundar la primera casa para jóvenes LGBT en la Ciudad de México, que han sido corridos de sus casas, ¿no? Entonces, se están manteniendo prácticamente de apoyos de la comunidad y están haciendo un excelente trabajo. Y este tipo de iniciativas son, yo creo que las que justamente tenemos que conocer y que apoyar. Bien, Luis, yo veía un video de nosotros en los que decía, bueno, salimos a reconstruir la ciudad cuando fue el temblor del 2017 y me parece que parte de eso viene con la idea de apoyar y de sentido comunitario y que también en este momento implica donar, estar ahí, tratar de apoyar en muchos sentidos. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros y qué es lo que están haciendo ustedes para tratar de convencer, pues no convencer a la gente, pero hacer una dinámica en la que se pueda apoyar con mayor facilidad? Mira, también? A ver, te cuento 3 ejemplos específicos, Estefanía, con 3 colectivos con los que trabajamos. Trabajábamos con trabajadoras del hogar y con trabajadores de plataformas digitales. Lo que pasó con ellos es que hicimos este centro acopio, que ahora, insisto, ha evolucionado, en el que se han sumado más organizaciones en la plataforma, y lo que hacemos con ellos es identificar, primero armar un padrón para atender necesidades inmediatas, y con los repartidores nos están ayudando a ir a recoger víveres o donaciones en especie, llevarlos al centro acopio y de ahí se entregan a las distintas poblaciones. Y es una forma en la que estamos trabajando todavía con ellos y en la que ha evolucionado la colaboración que teníamos en estos colectivos. Un segundo que es bien importante, de Cero Desabasto, que lucha contra el desabasto de medicamentos e insumos médicos en el país. Teníamos colectivos de pacientes, familiares de pacientes y médicos. Pues resulta que dentro del contexto de la pandemia, el grupo de médicos, que se aglutinó ahora en Médicos en Formación, que son todos los estudiantes de medicina a partir del 5º año, que ya están digamos que están en el frente de la batalla para recibir a los casos del COVID, pues este grupo lo que hicimos fue primero levantar una encuesta para saber en qué condiciones estaban atendiendo. Contestaron, se integraron al colectivo casi 6,000 médicos del país, y resulta que, por ejemplo, el 95% a finales de marzo nos dijo que no estaban protegidos, que no tenían la protección adecuada, y todavía en abril hicimos un levantamiento. Con estos grupos, al menos esta información la entregamos a las autoridades, y las autoridades pues han tomado algunas medidas. Universidades como, por ejemplo, como la UNAM, retiraron a todos los médicos residentes e internos que tenían. Después los regresaron al sistema de salud con la petición de que les garantizaran los insumos médicos. Y digamos, para estos grupos estamos pidiendo donaciones. Para los médicos, digamos, para equipamiento médico en conjunto con FunSalud. Para trabajadores del hogar, trabajadores digitales y personas en situación de calle, donaciones en efectivo para despensas. Sí. Y digamos, ahora sí que son las cosas directas que estamos trabajando con ellos. Claro. Elvira, ¿en las comunidades y pueblos está siendo más difícil hacer llegar los apoyos? Bueno, tampoco es que haya muchísimos que estén intentando llegar, entonces sí, sí, de entrada, ¿no? Pero sí, está siendo como complicado, como te decía, lo podemos ver en el caso del hospital, pero también no hay tantos apoyos que estén llegando, tampoco del gobierno federal, ¿no? O estatal. Entonces, sí, yo solo quería retomar un poco lo que decía también Ricardo respecto de lo que pasa con sociedad civil y cómo vamos a poder también sostenernos en este contexto, ¿no? O sea, como bien sabemos, desapareció, por ejemplo, el programa Proequidad, que en su momento ayudaba muchísimo a que las organizaciones pudieran hacer trabajo que tiene que ver con temas de derechos de las mujeres, y muchos de esos también en comunidades indígenas, en comunidades no indígenas. Y después de eso, bueno, las organizaciones están en un contexto complicado, ahora todavía mucho más, y yo creo que también hay que, o sea, yo sé que el tema es sobre lo que estamos haciendo como sociedad civil, pero también no hay que perder el foco en que hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Por supuesto. Exacto, entonces que tendríamos que estar pensando en cómo desde el Estado se van a atender todas esas problemáticas que tenemos, o que ya, unas que ya venimos arrastrando desde hace varios años y otras que están surgiendo o que se están profundizando en este contexto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que pensar cómo va a pensar el gobierno federal, estatal y municipal esta articulación, o por ejemplo también, como la misma sí también recomendaba, ¿no? Que las medidas que se vayan implementando, o la idea de hacer llegar estos apoyos, o todo esto también se haga en coordinación con las propias autoridades locales, las propias autoridades comunitarias, que son quienes mejor conocen el contexto y que son quienes mejor saben cuáles son las necesidades
necesidades, ¿no? Algo que también tú retomabas en el tema de la conexión, si bien está siendo un reto para quienes tenemos que trabajar, también está siendo un reto bien grande para los jóvenes indígenas que estudian, ¿no? Entonces, por ejemplo, la UNAM, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en la UNAM y es el caso de muchos jóvenes indígenas que migran a la Ciudad de México para estudiar y que en este contexto de la pandemia han regresado a sus comunidades y ahora algunos están en riesgo de perder las materias o de plano tuvieron que darse por vencidos porque en el pueblo la conexión de internet, si bien a veces puede haber, no es suficiente para poder tener una videollamada, acceder a una plataforma virtual. Entonces, estamos en esta brecha digital grandísima y además ahora está impactando también en el tema que tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? Entonces, creo que también pensar en eso de ahora cómo estudias desde tu comunidad, porque además si te quedas en la ciudad te implica un gasto más grande, te vas a tu pueblo, pero te implica que tal vez no vas a tener conexión. Entonces, ¿cómo equilibras eso y tal vez pierdes el semestre y luego pierdes la beca y bueno, o sea, se encadenan una serie de cosas, ¿no? Entonces también solo quería traer a la mesa esa cuestión. No, es muy importante la brecha digital. Saskia, tú definitivamente estás trabajando en uno de los sectores más vulnerados, que son las personas que están en situación de cárcel, ¿no? Y que es muy complicado. ¿Cómo le están haciendo ustedes? No me quiero ni imaginar la chamba que tiene que hacer en estos momentos, tratar de hacer llegar ayuda. Es complicadísimo, Estefanía, como bien lo dices. Estamos actuando de manera rápida porque estamos verdaderamente preocupados. Yo creo que esta pandemia vino a enseñarnos y a enseñarle al sistema penitenciario lo podrido que está. Diario tenemos motines, gente muerta. Hoy hubo uno en Puente Grande donde todavía no se terminan de definir cuántas personas han muerto o cuántas están heridas. La ingobernabilidad en los penales hace que la ayuda sea muy complicada. Se pudo haber, Nuevo León, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de que se pudo haber prevenido que adentro de las cárceles, y más en cárceles como México, donde el hacinamiento y la falta de acceso a la salud predominan, el que se estén contagiando adentro las personas privadas de la libertad. La cuestión es que la ingobernabilidad adentro de los penales no permite que se hayan tomado las decisiones necesarias en los momentos adecuados. Y ejemplos concretos, los custodios con salarios como los que tienen, desafortunadamente viven y son parte de la sistematización, y lo pongo entre comillas, de la corrupción y de la gente que visita las cárceles y el dinero que lleva para poder entrar a la cárcel. El presupuesto se desvía y por ende no hay suficiente dinero para darle de comer a las personas en la cárcel. Entonces las autoridades requieren de las familiares que entren a darle de comer a las personas. Y luego, con el hacinamiento no tienes manera de siquiera pensar en implementar las mínimas medidas. Entonces, para nosotros es complicado, estamos haciendo lo mínimo indispensable, como te digo, estamos digitalizando todos los proyectos y los programas. Hicimos una labor muy fuerte, yo misma hablé con la secretaria Olga Sánchez Cordero, la ministra, para ver de qué manera el gobierno federal le brindaba apoyo a todas las mujeres con hijos adentro de la cárcel y embarazadas para trasladarlas al penal federal y protegerlas allá adentro. Y bueno, ahorita haciendo donaciones también masivas en cuanto a tapabocas y demás, especialmente para los custodios y aquellos que se están exponiendo, ¿no? Yo personalmente es un momento muy difícil, es un momento de muchos días muy tristes porque nos estamos enterando de cosas muy fuertes que están pasando y desafortunadamente en muchos aspectos estamos atados de manos. Sí, no me imagino. Pues es muy lamentable todo esto que dicen, pero siempre hay que agradecer el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Una tarea fundamental hasta ahora, hay que seguir donando, hay que buscar donar y pues no dejar de perder de vista que también sigue siendo una tarea del Estado y una obligación del Estado. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche.